El otro día leí un artículo del escritor español Arturo Pérez Reverte, que os recomiendo muchísimo y encarecidamente, que se llama Oikofobia, odiar la casa donde vives, en el que, como muchos de nosotros, a los que nos gusta la antropología y la política, advierte de peligros reales y tangibles que recorren la civilización occidental durante nuestros tiempos. Reverte trata los puntos más importantes y fundamentales que sustentan la advertencia: una natalidad baja que no logra reemplazar y aumentar las filas de los nativos europeos a la larga, y las estrategias políticas de los dirigentes de Occidente que están propiciando las condiciones idóneas para la lenta muerte de lo que nosotros conocemos como la civilización occidental y su identidad. Los partidos tradicionales, derecha e izquierda, aunque especialmente notable y radical en los sectores más extremistas de la izquierda, han aplicado en sus administraciones, como en la Unión Europea o en sus propios países, no solo la nula preocupación por las crisis de inmigración ilegal, sino que además, para acelerar el reloj de la fatalidad, la abrazan abiertamente con las terribles consecuencias que esto puede suponer. Y es que vayamos al grano y analicemos todo esto de forma sincera. Es una realidad que el multiculturalismo, es decir, la convivencia de grupos de personas pertenecientes a distintas civilizaciones con una identidad fuerte, como la occidental, la islámica y la judía, jamás ha tenido antecedentes de funcionar plenamente, de estrechar lazos extremadamente fuertes y estables durante muchos años. Y os pongo un ejemplo histórico del territorio que hoy es mi país, España. Como podéis suponer, me refiero a los periodos del Andalus y sus posteriores siglos en los que las sociedades basadas en la religión convivían entre comillas. Podéis investigar el tema todo lo que queráis. Las tres culturas, cristianismo, islam y judaísmo, no eran hermanos de la caridad entre sí. Tal como hoy, por ejemplo, en Irán y en muchas partes de África y de los Balcanes, las riñas y los altercados basados en la creencia de superioridad frente a los otros grupos es una realidad. Y es que el ser humano sigue teniendo su instinto tribal prehistórico muy bien activado. Eso no ha cambiado absolutamente nada con el paso de los años. Los humanos tendemos a formar grupos y a asociarnos preferentemente en sistemas de creencias y características físicas, y el sentimiento de prevalecer y de sobrevivir frente a los riesgos de otros grupos opositores es nuestra naturaleza. De hecho, en eso mismo se ha basado la política de toda nuestra historia: grupos de gente frente a otros que creen saber y ejecutar qué es lo mejor para unos y para otros. Con esto quiero decir que la existencia de las civilizaciones no es eterna ni mucho menos. Todas aquellas entidades históricas que tan fuertes y tan temidas fueron en su día ya no existen. El Imperio Romano, el Chino, la Unión Soviética, los reyes europeos, el antiguo régimen, las civilizaciones a lo largo del tiempo van envejeciendo como los seres vivos. Su existencia peligra cuando hay agentes externos que trabajan de forma continua para que caiga. Y si la civilización va cediendo o no va teniendo el poder suficiente como para mantenerlos a raya, y la civilización va cediendo o no va teniendo el poder suficiente como para mantenerlos a raya y que sus actividades resulten de daño severo al orden establecido, es lo que yo llamo la fatiga de la civilización. De nuevo, podéis pensar en cualquier tipo de régimen que ya no exista. El orden social es muy maleable. De un mes a otro todo puede cambiar, quién manda y quién no. En eso mismo se basan los golpes de Estado. No son más que un intento de cambiar radicalmente la forma de gestión de esa civilización. Pongamos el ejemplo muy típico de una dictadura militar, la de Francisco Franco en España, por ejemplo. Franco y su régimen pudo mantenerse en el poder hasta la muerte por vejez del dictador. ¿Cómo? Porque oposición tenía, por supuesto. Pues era clandestina y reprimida, y eso es exactamente lo que mantiene la fortaleza de la civilización, le pese a quien le pese: mantener a raya y escarmentar a los agentes rivales que conspiran contra lo que ya está establecido. Pongamos otro ejemplo de dictadura militar, Ceausescu. Este caso fue radicalmente opuesto. Él, como dictador comunista, no fue capaz de ir frenando la rebelión popular y, por ende, al final el pueblo de Rumanía terminó con él violentamente. Esa, creo yo, es la anatomía de lo establecido. Pero encaucémonos de nuevo en el tema principal. ¿Puede pasar esto en el idílico Occidente, tierra de aparente maravilla e inclusión? Ahora, en serio, tenemos que darnos cuenta de que las maravillosas democracias no son sagradas, ni eternas, ni incorruptibles. De nuevo, hay montones y montones de ejemplos de desmantelamientos de democracias y sus sustituciones por regímenes autoritarios. Como recordarán nuestros compañeros chilenos, el caso de Pinochet, que además, como rareza, cedió el poder democráticamente, y eso que es una excepción.
Muchos hispanoamericanos podrán corroborar cómo sus respectivas historias están plagadas de golpes de Estado y sus consecuentes dictaduras militares yéndose y viniendo de la democracia, al igual que nosotros, y al igual que muchas veces ha ocurrido en Europa. A lo que voy entonces, ¿podría esto pasar en Europa? La respuesta, por mucho que algunos la teman sobremanera, es que sí. Claro, tenemos a la ONU, a la UE, a quienes queráis. Sin embargo, a la hora de la verdad, si no interesa intervenir, no se hace. Y mirad el desgraciado caso actual de Venezuela, en el que el asesino narcodictador de Maduro ha truncado su supuesta democracia para amasar el cargo. Y por lo pronto parece que solo la insurrección popular podrá librarles de ello, y esperemos que así sea. Hay mucha gente que cree que Occidente está blindado por acuerdos y por constituciones y muchos papeles y creen fidedignamente que la civilización jamás caerá, tal y como también lo creían los demócratas griegos de la antigüedad y los que le siguieron. Los documentos y escrituras legislativas obviamente solo tienen validez si la ciudadanía está dispuesta a respetarlas, y aquí encontramos una brutal disyuntiva entre occidentales e inmigrantes fundamentalistas de países menos civilizados como los estados fallidos africanos o árabes. Últimamente en Occidente saltan las alarmas de cada vez más población que los partidos tradicionales insisten en estigmatizar como extrema derecha, intolerantes, xenófobos, etc., sin siquiera argumentar o razonar el motivo de estas preocupaciones. Y es que, señores y señoras, es una realidad que si importas a un país civilizado montones y montones de gente de cuyo origen no sabes nada y que están acostumbrados a la violencia como método sistemático, vas a tener problemas. Especialmente preocupante el islamismo fundamentalista, que como extremismo religioso significa que sus terroristas van a matar y a morir. Ellos no tienen nada que ver con el aprecio a la vida de la civilización. Ellos tienen en la cabeza una violencia primitiva que se basa en la conquista y en la sumisión de sus enemigos. Y no lo digo yo, es lo que dicen directamente ellos. To the Western leaders, your borders are fading. Your disease is being sucked out, and the unity of the Islamic Brotherhood is taking form. The sons of Islam have already pledged that this battle is a battle of either victory or martyrdom. We reject your flags, and the call for jihad has started, and it won't be long before it is you that will be feasted upon. Es totalmente lógica la elevada preocupación reciente por este fundamentalismo religioso que se infiltra y que se está importando constantemente porque los dirigentes buenistas, cosmopolitas y globalistas parecen querer ignorar el hecho empírico de que simplemente hay gente que no razona, que hay quien desea llevar sus ideales violentos a toda costa, que las leyes y las constituciones de esos países europeos no les valen nada. Y es aquí cuando relaciono este comportamiento con lo que traté de explicar anteriormente, cuando comienzas a tener grupos radicales, sean cuales sean, que se van amontonando y que realmente quieren derrocar el gobierno o el sistema, y no eres capaz de reprimirlos con las consecuencias suficientes como para que no quieran seguir persistiendo, entonces estás sufriendo un riesgo. Esa es la raíz de toda la problemática que hay en Occidente, que tiene un modelo productivo y social que se sustenta en querer tragar más de lo que se puede mascar. Los autóctonos de Europa no pueden sustentar por su estilo de vida familias numerosas a temprana edad, y en cambio siguen llegando montones y montones de potenciales dementes que sí, por supuesto, serán ahora minoría, pero si se sigue con este modelo, conllevará primero a una oleada de violencia relativamente baja, como ya están experimentando algunos países como Francia, y segundo, la composición de una quinta columna dispuesta a todo con tal de cumplir su propósito, sea religioso, nacional o de cualquier otro tipo. Y si la ley occidental es incapaz de reprimir a estos individuos lo suficiente como para que desistan en su cometido, de nuevo tenemos un problema. Y si llega el día, Dios no lo quiera, de que hay grupos rebeldes contra Occidente que logran amasar la suficiente fuerza como para imponerse y lo intentan, entonces sí que podemos estar ante un peligro real definitivo. Y si lo consiguen, entonces ya no estaremos ante Europa u Occidente. Pasará a ser otra cosa.